todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa Hazlo por ti. La semana pasada empezamos a hablar de las emociones. Dijimos qué son las emociones, hablamos del papel tan importante que tienen para el desarrollo personal, en cuanto a que todas las emociones tienen una intención positiva, ¿de acuerdo? Todas tienen intención positiva, todas nos alertan de algo que tenemos que atender, alguna necesidad que tenemos que atender. Y decíamos también que no había emociones buenas ni malas. Hablábamos ya del concepto de inteligencia emocional. Si recordáis, es cuando adquirimos una serie de habilidades y competencias emocionales que nos permiten identificar las emociones, interpretarlas y gestionarlas de manera eficaz para conseguir nuestros objetivos. Pues bien, hoy vamos a continuar. Antes de hacerlo, me gustaría invitaros a una reflexión y que por favor os toméis vuestro tiempo para responder a dos cuestiones que os voy a plantear. La primera es, ¿cómo te has sentido durante esta semana realizando la tarea que te propuse? ¿Cómo te has sentido? Y la segunda, ¿qué has descubierto de ti misma o de ti mismo? Tomaros vuestro tiempo para responderla porque merece la pena, creo que merece la pena. Bien, vamos a continuar. Las emociones tienen un papel importantísimo y una gran influencia en la toma de decisiones. Y si no, que se lo digan a nuestras amigas las agencias publicitarias. Cada vez más se utiliza el marketing emocional para vender un producto o servicio. Y si no, entrad en YouTube, en cualquier canal de internet y buscad anuncios publicitarios, por ejemplo, Lotería de Navidad, o uno que hay de pizzas, que se inventa siempre historias pequeñas y al final aparece la pizza como la gran conciliadora y la que resuelve todo lo acontecido en esa historia. Al final son emociones, se están vendiendo emociones para que compremos y nos apetezca esos productos y esos servicios. Del mismo modo, las emociones son un factor clave en cualquier proceso de cambio. Un factor clave en cualquier proceso de cambio. ¿Por qué? Porque nos pueden servir para impulsarnos, es decir, como motor de impulso, para que actuemos en pro de la consecución de nuestros objetivos, o por el contrario, nos pueden bloquear. De ahí que existan emociones potenciadoras, que son las primeras que he mencionado, y emociones limitantes. ¿De acuerdo? Hay otra clasificación de las emociones, primarias y secundarias. Hay muchas clasificaciones, depende de los autores, de los estudiosos, pero yo os voy a hablar de tres. Ya os he hablado de la primera, potenciadoras limitantes. Os decía ahora, primarias y secundarias. ¿Cuáles son las emociones primarias? Las emociones primarias son las emociones innatas, con las que nacemos, ¿de acuerdo? No son aprendidas, por tanto, y son universales. Las compartimos todos. Suele haber consenso en que son la alegría, el asco, la ira, el miedo, la sorpresa y la tristeza. Hay un señor, lo voy a explicar muy brevemente porque no me quiero entretener en esto, pero a modo de anécdota. Hay un señor que trabajó con la revista National Geographic que se dedicó con una serie de fotografías a viajar por muchas partes del planeta mostrando esas mismas fotografías a distintos habitantes. Procuraba ir siempre a zonas que no estuviesen influidas ni por televisión, vamos, que no hubiese ni televisión ni radio. Y se dio cuenta de que todos venían a reaccionar de manera similar. De ahí que se haya llegado a la conclusión de que son universales. Y después decía que hay otro tipo, las secundarias. Las secundarias son aprendidas por la socialización, es decir, las vamos aprendiendo conforme vamos pues creciendo en la casa, en la escuela, en la calle, en la cultura, por el mero hecho de relacionarnos. Y según muchos estudiosos, por ejemplo, la culpa y la vergüenza, que son emociones secundarias, se suelen aprender en torno a los 3 años. Y la última clasificación de la que os quería hablar, emociones positivas, emociones negativas y emociones ambiguas. Atención, que yo hable de emociones positivas y negativas no tiene nada que ver con que sean emociones buenas o malas. Como dije en el programa anterior, no tiene nada que ver, no hay emociones ni buenas ni emociones malas. Ese concepto no existe, no es aplicable a las emociones.
¿De acuerdo? Positivas son la alegría, el amor, la felicidad. Negativas, la ansiedad, la tristeza, el miedo, la ira. Ambiguas, la sorpresa, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, por continuar, recordemos, hemos dicho que las emociones nos alertan de que existe una necesidad en nosotros que debemos atender. Si recordamos, nosotros al principio del programa nos propusimos un objetivo que estamos dispuestos a cumplir. Y en ese proceso de autoconocimiento que estamos emprendiendo y que ya vamos más casi a la mitad del camino, es importantísimo y es necesario que aprendamos a escuchar y a atender a nuestras necesidades. Es muy importante. Mirad, las emociones es necesario que aprendamos a gestionarlas y a dejarlas fluir, a dejar que se expresen, que expresen su mensaje. De ahí lo que os comentaba de aprender a interpretarlas y a gestionarlas. Os voy a hacer una metáfora con una manguera. Hay una manguera de agua y una llave de paso. Imaginad que la llave de paso es el estímulo, es decir, el acontecimiento interno o externo que nos genera una emoción. Nosotros abrimos la llave de paso, es decir, el estímulo ocurre y el agua empieza a fluir a través de la manguera. Es decir, la emoción, la energía empieza a fluir. Si todo va bien y si la manguera está en buen estado y permitimos que fluya de manera natural, el agua saldrá de manera normal, ¿no? Por el otro extremo de la manguera. Lo mismo pasaría con las emociones. Pero ahora imaginad que obstruimos la apertura de la manguera. ¿Qué ocurriría? Empezaría a inflarse, a hincharse aquello hasta que el agua reventaría la manguera y saldría por todas partes. Pues eso es lo que pasa con las emociones que no gestionamos. Al final se somatizan y salen por cualquier lado menos por el que deberían salir. Incluso nos hacen caer enfermos. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante que aprendamos a, repito, escuchar y a atender. A atender. Una vez que escuchamos y sabemos lo que nos está pidiendo esa emoción, lo que nos está intentando comunicar, que atendamos esa necesidad. Ejemplos de necesidades que hay detrás de las emociones. Imaginaros un enfado. Imaginaros una pareja, ¿vale? Un matrimonio que está acostumbrado, la mujer está acostumbrada a que durante muchísimos años, pues cada vez que su marido ha llegado a casa, al final del día, siempre le ha dado un beso y un abrazo. Bueno, pues para ella ese siempre ha sido uno de los mejores momentos del día. Pasan los años, se acostumbran, vosotros sabéis que a veces ya caemos un poco en rutina sin querer y resulta que ese marido pues ya no le da ese beso. Y ella cada vez está más frustrada y más enfadada. Y ya cuando llega el marido a veces le dice hola y ella hola. Ya así un poco hasta enfadada. ¿Qué le pasa realmente? Si fuera honesta con su marido, podría decirle, mi amor, es que me pongo muy triste cuando llegas a casa y no me das un beso y un abrazo. Fijaros la emoción que ella siente, la necesidad que hay ahí detrás. Es decir, ella lo que siente es la necesidad de que su marido le dé un abrazo y le dé un beso. Y como no lo está dejando salir, como no está permitiendo expresar esa emoción como se debería de hacer, lo que está es cada vez más enfadada, cada vez más enfadada, cada vez más enfadada. Imaginaros un niño, un bebé, ¿vale? Un niño que no habla todavía. Y se pone a llorar porque, bueno, se ha mojado la ropita y está incómodo y quiere que lo cambien. Está sentado en su hamaquita, los padres no se dan cuenta porque lo han cambiado hace poco y no se dan cuenta de que es eso lo que le ocurre. Casualmente coincide con la hora en que le suelen dar un bibi y se lo dan. Claro, el niño ya que tiene el bibi se lo toma, pero el niño sigue llorando y sigue llorando y sigue llorando. ¿Qué pasa? Que los padres podrían decir, ay, mira, pues está enfadado y tal. No es que esté enfadado, es que está frustrado, porque lo que necesita es que le cambiéis el pañal y la ropita porque está mojado. Pero vosotros no os habéis dado cuenta y entonces pues no habéis atendido esa necesidad. Pues estos ejemplos que parecen muy simples nos pasan muchas veces y muchas veces a diario en nuestras vidas, ¿vale? Os voy a sacar en pantalla ejemplos de necesidades que hay detrás de cada emoción para que os hagáis mejor una idea y lo podáis comprender mejor. Y la tarea que os voy a pedir hoy
es que la semana pasada, si recordáis, os propuse escribir en un cuaderno, ¿vale? En el cuaderno del programa, las emociones que sintierais y que las describierais, que las escribierais a mano. Bueno, a mano, en el ordenador, como cada uno como prefiera, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que os voy a proponer hoy es que a cada una de esas emociones que habéis estado escribiendo durante esta semana pasada, os preguntéis, para ello os pido que os dediquéis unos minutos de reflexión y de silencio, ¿vale? Recordad ese diálogo interno del que os hablaba la semana pasada. ¿Qué necesitaba yo realmente cuando me sentía así? ¿Qué me faltaba? ¿Qué echaba yo de menos? ¿Qué necesitaba? Y que lo anotéis. ¿Vale? Así os daréis cuenta dentro de un par de semanas, ya incluso a partir de la semana que viene, ya podéis empezar a mirar hacia atrás, mirar el cuaderno, vuestro registro alimentario, y os vais a ir dando cuenta de que vais a empezar a ser capaces de valorar y de tomar conciencia de cuál es vuestra relación con la comida. Y os lo he dicho siempre desde el principio del programa, desde el programa introductorio, esto va mucho más allá de lo que es una relación con la comida. Es un camino de autoconocimiento y de autotransformación que va a aportaros beneficios en muchísimas áreas de vuestra vida, no solamente en esta, ¿vale? Entonces, cada vez os vais a ir conociendo más. Y como decía también el programa anterior, al principio requiere más esfuerzo, requiere un compromiso, ¿vale? Pero una vez que lo vais haciendo y lo vais repitiendo, como vayáis adquiriendo el hábito de hacerlo, llegará un día que lo haréis de manera inconsciente y os aseguro que os va a ayudar mucho a que vuestras decisiones diarias os conduzcan hacia el objetivo que os habéis propuesto y hacia vuestro propósito de vida. Lo vamos a dejar aquí. La semana que viene vamos a seguir tratando las necesidades a través de una dinámica. Es lo único que vamos a tratar en el capítulo, una dinámica, la rueda de la vida, que se utiliza mucho en el coaching y que es bastante interesante y os puede aportar cosas interesantes sobre vosotros mismos. Muchas gracias por haberme acompañado en este programa y hasta pronto.